Buenas a todos los seguidores de Froatletismo. Tenemos las New Balance 1500 T2 para analizar. La T2 es la versión adaptada al triatlón de las 1500 V4, pero tras probarlas creo que es una gran opción para cualquier corredor que no sea triatleta. Es una zapatilla que tiene muy buena base y cuyos cambios la verdad es que son realmente interesantes y funcionan sorprendentemente bien. ¿Cuáles son los puntos buenos y malos de estas 1500 T2? Pues los puntos buenos son los que ya tiene la 1500 V4 y que tenía la 1500 V3. Suela y media suela se mantienen intactas y hablando de una de las mejores zapatillas que se han hecho en los últimos años, pues la base que ha utilizado New Balance y BOA para crear estas 1500 T2 básicamente es inmejorable, así que en ese sentido es una gran zapatilla, se mantiene, sigue siendo una gran zapatilla, tiene una suela que se adapta a todo tipo de terrenos, ritmos, agarra muy bien, tiene una durabilidad bastante buena, una flexibilidad intermedia, ya que es una zapatilla que tiene pegada, pero a la vez es flexible. En ese sentido no hay muchas quejas. Es una zapatilla que hereda un ADN de zapatilla de competición, así que tampoco es muy bueno que sea excesivamente flexible, sobre todo si le queremos meter ritmos por debajo de 4 minutos del kilómetro. La mediasuela sigue siendo Revlite. Desde la V3 es un Revlite un poquito más firme que lo que fue en la primera versión, por ejemplo. Y aunque le han hecho un trabajo de geometría para que colapse más fácilmente, ese trabajo de geometría se va a notar cuando ya llevas unos cuantos kilómetros con ella. Cuando pasas de 60-70 kilómetros vas a empezar a notar que tiene un poquito más de recorrido, un poquito más de elasticidad la amortiguación. En tienda vais a notarla que es un poquito firme, pero bueno, en zapatillas de este tipo es casi más recomendable una amortiguación un poquito firme que una amortiguación blanda, porque a ritmos, como digo, cercanos a 4 o más rápido es lo que mejor funciona y lo que más vais a agradecer en competición. Los principales cambios que recibe esta 1500 T2 lógicamente están en el upper. Vemos que es un upper totalmente diferente a lo que se ha visto en cualquier 1500 anterior y lo que es la 1500 V4. Es un upper en botín. Vemos que no tiene una lengüeta, sino que va integrado en el upper. Tiene un collar elástico para adaptarse bien al tobillo. No molesta en absoluto este pequeño elástico que tiene. Es algo que hay que destacar y agradecer a New Balance, ya que ha mantenido la geometría del talón, pero le ha aplicado este elástico sin cambiar ni el ajuste ni el confort. Así que parece que han trabajado mucho en estas 1500 T2 y se nota el resultado. La parte interna del collar sí que le han cambiado el recubrimiento interno, no es tan lujoso ni al tacto ni en el uso normal. Es un recubrimiento interno más enfocado a separar la humedad del pie, sobre todo para los que corran sin calcetines. Es una zapatilla que se puede utilizar sin calcetines, no tiene costuras por dentro. Sí que la recomendaría hasta un triatlón olímpico o un 10 kilómetros para el que no sea triatleta. A partir de esa distancia ya sí que empezaría a utilizar calcetines, más que nada por precaución, porque cuando el pie se hincha es un riesgo al que nos exponemos. Y aunque no es una zapatilla con una horma mala precisamente, pero sí que es una zapatilla que controla el pie, sobre todo en la parte delantera, en los laterales. Tiene una suficiente anchura en la parte delantera, te deja expandir un poquito los dedos, pero no en exceso. Como digo, es una zapatilla que tiene un ADN muy de voladora, y todas las voladoras tienen una contención del pie digamos suprema. No tienen en mente dejar que el pie se mueva dentro de la zapatilla, porque al final es pérdida de tiempo a la hora de correr. Y las 1500 desde la primera versión contienen muy bien el pie, tanto en talón como en medio pie, como en antepié. Es un antepié bajito. Vemos que además tiene el refuerzo de este logotipo de New Balance, pero como veis tiene
tiene bastantes refuerzos termosellados para sujetar el pie y que no se mueva ni verticalmente ni horizontalmente. El elefante en la habitación, lógicamente, es el sistema BOA que le han aplicado a estas 1500 T2. BOA ha trabajado con New Balance desde 2014, si no recuerdo mal, creando las Basi Sigma, y han ido evolucionando sus sistemas y adaptándolo al running, y creo que este sistema que utilizan las 1500 T2 es el mejor que se ha visto en una zapatilla de running de todas las zapatillas que ha creado BOA, o sea, de todas las marcas que han trabajado con BOA y llevan sistemas BOA. Ya no solo New Balance, hay 5 o 6 de las marcas más importantes del mercado que utilizan sistemas BOA ocasionalmente, y este sistema creo que es el mejor, y voy a explicar por qué. Generalmente los sistemas BOA se componen de 3 partes: la ruleta, el cordón y las guías que vemos aquí. Tiene 3 guías en estas piezas y 2 guías fijas al lado de la mediasuela. Generalmente o la ruleta va en la parte superior y los cordones y el lazado simulan lo que serían unos cordones normales, o estas piezas que vemos aquí generalmente son más anchas. Al ser más anchas tienen muchísima menos independencia, cubren más espacio, pero se adaptan peor a las formas que adopta el pie. Este sistema lo que tiene es que se adapta perfectamente al pie, tanto en estático como en dinámico, porque al correr estas piezas se pueden mover ligeramente para arriba y para abajo, adaptándose al pie del corredor. Y en estático, si tenemos un empeine alto o una parte baja del empeine alto y una parte superior un poquito más planita, este sistema se va a adaptar a ello. No vamos a tener una pieza que no se adapte en la parte inferior y sí en la superior. Como digo, esta independencia es muy importante, y a pesar de ello no pierde la capacidad de dar ajuste. Es un ajuste que puede ser relajado, puede ser normal, o si le apretáis mucho al sistema vais a tener un pie totalmente contenido dentro de la zapatilla. Como digo, el sistema se forma con 3 piezas. La ruleta es una ruleta L6. Este sistema básicamente funciona apretando la ruleta para adentro y girando. Va a ir cogiendo tensión y podéis tensionar hasta que os quedéis sin cable. Cada clic de estos que oís es 1 milímetro más de tensión, y para liberar la tensión lo único que tenéis que hacer es tirar para afuera y la tensión se pierde. Este cable, o este cordón más bien, ha cambiado con respecto a los primeros sistemas BOA que crearon, ya que no lleva ningún elemento metálico, pero sí lleva la fibra más fuerte y resistente del mercado, que se llama Dyneema. Así que es una fibra, es un cordón que no vais a romper fácilmente, y si lo llegáis a romper, la garantía de BOA os lo cubre y os mandarían unos recambios. Así que la verdad es que no han escatimado en gastos ni en materiales. Son materiales bastante avanzados, y quizá el punto más importante del sistema sean estas guías, que parecen simples pasadores que hemos visto en sistemas con cordones. Estas dos también son parte de esas guías. Estas guías tienen 2 funciones fundamentales. Una es reducir la fricción, porque cuando el cordón pasa a través de ello, tiene que friccionar lo mínimo posible para que el sistema sea muy fluido y rápido a la hora de cerrarse. Veis que no hay ningún problema y que pasa por las guías perfectamente el cordón. Esto se debe a que utilizan teflón, que es un material que han mezclado con nylon. Es un material que tiene muy baja resistencia a la fricción, así que funciona muy bien en ese sentido. Además tienen una geometría especial para que la curva que toma el cable
esta curva y esta curva. Todas estas curvas están hechos para que la curva no afecte a la forma del cable. Aunque es un cable de fibra, si las mantenemos en esta posición tensadas durante mucho tiempo porque se nos ha olvidado o lo que sea, este cordón no va a coger vicios y se va a quedar con una forma doblada, como podría ser uno de los cables de metal de acero inoxidable, por ejemplo, que son los que usan en otros sistemas de otros deportes. Así que en ese sentido BOA ha trabajado mucho y muy bien con este sistema que han aplicado a las T2. Vemos que toda la parte interna abraza el empeine como si fuera una lengüeta tipo burrito, y luego debajo del sistema tiene unos refuerzos que impiden que, por mucho que apretemos el sistema de cordones, estos no se claven en el pie. Así que reducimos a cero todas las posibilidades de que el sistema pueda rozar o comprimir el pie. Y luego se le han dado... Hay detalles que se le han aplicado a estas 1500 T2 muy interesantes. La lengüeta, la plantilla, por ejemplo, vemos que está agujereada por todos los lados. Esto lo que hace es separar más la humedad del pie, y también al apretar la plantilla cuando corremos, esto crea unos receptáculos de aire, digamos, que hacen que al apretar el aire salga y creemos una corriente mínima en el interior del pie y podamos refrescar un poquito el pie del corredor. Es algo que parece insignificante, pero si eres un triatleta de larga distancia y estás corriendo un maratón en un Ironman, vas a agradecer que ni el agua se encharque dentro o por encima de la plantilla, y vas a agradecer que el pie reciba un puntito más de ventilación. Una de las cosas que más me ha gustado, vemos aquí esta zona trasera, vemos que tiene una cruz, un refuerzo en X, aquí lo vais a ver mejor. Esto lo que hace es que al aterrizar, generalmente esta parte se abre y perdemos ajuste en el tobillo. Esto pasa en casi todas las zapatillas de correr. Pues bien, gracias al sistema BOA y a estos refuerzos tan altos en esta parte especialmente, esta zapatilla va a sufrir muy poquito de ese problema. Y ese problema a 3.40 o 3.30 el kilómetro, si le tenemos, es un problema bastante gordo, ya que esta parte de aquí se separa y el pie se mueve dentro de la zapatilla, perdemos eficiencia, perdemos velocidad, y es algo que generalmente las marcas no tienen en cuenta. Sí que es verdad que las zapatillas de más alta gama van preocupándose de eso un poquito, pero es muy buena noticia verlo en unas 1500, sobre todo después del trabajo tan bueno que han hecho con el sistema BOA. Vemos que luego tiene detalles como esta tira para calzárselas con una inscripción que pone First In, y luego en la otra pone First Out. Eso lo que quiere decir es que eres el primero en entrar en la transición en la T2 y eres el primero en salir. Así que pues incluso han tenido detalles curiosos como eso los diseñadores de New Balance. Como digo, una zapatilla muy buena. Particularmente creo que es mejor opción que la V4 para cualquier uso. Simplemente la V4 la tendría en cuenta por encima de esta si tenemos un empeine bastante complicado. Si es muy alto porque tenéis un arco muy alto, o si en la parte inferior pues os suelen apretar las zapatillas. Pero si podéis probaros la V4 y estas, probaros las dos, porque la verdad es que merece la pena esos 10 euros de diferencia, porque el sistema BOA funciona perfectamente bien. ¿Puntos malos de la zapatilla? Pues la verdad es que no tiene muchos. Sí que me gustaría ver una 1500 T2 o una 1500 V4 con la amortiguación de la 1500 V1, que para mí fue excepcional. Pero bueno, con el tiempo, como digo, va ganando elasticidad y va ganando un tacto un poquito más agradable. Otro de los puntos a mejorar
No es una zapatilla pesada, si no recuerdo más, esta zapatilla en talla 10 pesa 249 gramos, lo cual está bastante bien, pero no son los 220 y pocos gramos que pesaba la 1500 V1. Así que, pues bueno, estaría bien ver una rebaja de unos 15 gramos en este tipo de zapatillas. Y aunque la verdad luego no afecte a la hora de correr, pues sería todo un detalle, sobre todo cuando estamos viendo zapatillas incluso de entrenamiento por debajo de ese peso. Así que nada, quizá la mejor zapatilla que hay para triatlón de larga distancia, quizá la mejor zapatilla mixta radical con soporte. Vemos que tiene un soporte contra la pronación, pero bueno, es un soporte que se puede utilizar siendo neutro, salvo que tengamos problemas de ampollas en el arco. Es una zapatilla que siendo neutro la vais a poder utilizar, sobre todo si queréis un poquito de estabilidad. Y nada, tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.